darle la bienvenida a todos a nuestro último webinar del 2025, el futuro de las buenas prácticas de los laboratorios de control de calidad. Soy Carolina Aranguis, parte del equipo de Confiance, y me alegra muchísimo que nos estén acompañando hoy. Veo gente conectada desde Argentina, de México, de Chile, de Perú, Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. En este espacio queremos hablar de algo que todos conocemos, pero que está cambiando frente a nuestros ojos, que son las buenas prácticas de los laboratorios, ¿no? Durante años las hemos entendido como procedimientos, como normas, como registro, pero hoy las buenas prácticas están evolucionando. No se trata solo de ejecutar correctamente, sino de pensar digitalmente, anticipar y aprender más rápido. Este webinar tiene un propósito que es muy claro: conectar con quienes viven la presión diaria, ya de mantener la calidad, el cumplimiento normativo y, por supuesto, la productividad. Y demostrar que las buenas prácticas no desaparecen con la digitalización, sino que se transforman. Quiero agradecerles también a quienes me acompañan hoy, al equipo de Golden Omega, Luis, que es subgerente de calidad. Bienvenido, Luis. Hola, hola, muchas gracias. A Pamela Espinosa, que es la jefa de control de calidad. Pamela, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Carolina. Luis y Pamela, que nos acompañan hoy, nos van a compartir cómo han vivido este proceso desde su propia experiencia y desde la raíz. Pero antes de comenzar, les quiero pedir a todos los asistentes de hoy que se queden hasta el final de nuestro webinar, porque les vamos a entregar 2 regalos. ¿Ya? Así que no se vayan, acompáñennos hasta el final, porque sabemos que estos 2 regalos les van a interesar muchísimo y les van a sacar muchísimo provecho. Y bueno, Confiance es la empresa detrás de MyLIMS. Nosotros contamos con más de 25 años de experiencia acompañando en la transformación digital de los laboratorios. Trabajamos junto con organizaciones de distintos sectores: alimentos, bebida, minería, farmacéutica, cosméticas, laboratorios de servicio, justamente para ayudarlos a fortalecer su trazabilidad, mejorar la eficiencia operativa y, por supuesto, garantizar la confiabilidad de sus datos. Con MyLIMS integramos todo el flujo del laboratorio en un solo entorno digital, donde los equipos pueden trabajar de una manera muchísimo más ágil, conectada y con una visión de calidad continua. Y bueno, justamente de eso se trata nuestro webinar de hoy. Vamos a recorrer juntos 5 temas muy importantes que van a marcar el presente y el futuro de los laboratorios. Vamos a partir por qué define hoy una buena práctica. Luego pasaremos a la evolución de los laboratorios, buenas prácticas manuales versus digitales, el laboratorio del presente, datos, trazabilidad e inteligencia. Y finalmente vamos a vivir la experiencia real de nuestros invitados Golden Omega, que son nuestros invitados especiales el día de hoy. ¿Vale? Bueno, los invito a participar activamente del chat. Vamos a estar pendientes ahí de visualizar sus preguntas, sus experiencias, sus dolores. Por favor, dejen todos sus comentarios en el chat y al final de este webinar vamos a responder sus preguntas. ¿Les parece? Partamos entonces nuestro webinar. Bien. Bueno, nuestro primer bloque. Muchos de los que están conectados hoy en día con nosotros trabajan en distintos tipos de laboratorios. Estoy segura que hay controles de calidad, laboratorios de microbiología, físico-químico, validaciones e incluso hasta de investigación. Aunque cada entorno es distinto, hoy hay algo que todos compartimos, y es esa presión constante de mantener la calidad, de cumplir los requerimientos normativos y también sostener esta productividad, ¿no? Bueno, durante años, hablar de las buenas prácticas significa algo muy claro: cumplir con el procedimiento, estos famosos SOP, documentar todo, pasar por auditorías, mantener la trazabilidad, que era básicamente hacer todas las cosas conforme a la norma, ¿cierto? Pero el concepto de evolución hoy ha cambiado, ¿cierto? Hoy la buena práctica no solo se mide por el cumplimiento documental, sino por su capacidad de generar datos confiables, datos trazables y útiles para la toma de decisiones, ¿vale? Entonces, las principales normas como la ISO 17025 ya no solo piden demostrar
el proceso de ejecución correctamente, sino que también que los registros y los datos sean confiables, que sean completos y por supuesto que verificables. Algunas de las normas, incluso mencionar aquí el principio de ALCOA, que busca asegurar la integridad de los datos, ¿vale? Entonces, hoy hay una buena práctica de laboratorio implica cada registro tenga un responsable identificado, la información sea clara, que sea legible y por supuesto registrada en el momento de la actividad, no después, que los datos se conserven en su versión original o controlada justamente para evitar estas duplicaciones o errores de transcripción y que todo el sistema permita rastrear fácilmente el origen de un resultado ante una auditoría o una investigación de alguna desviación. Cuando el laboratorio logra todo eso, no solo cumple la norma, sino que genera una confianza en la calidad del dato, que al final es el verdadero producto dentro del laboratorio y que es lo que entrega, ¿no? Muchas veces el equipo hace todo bien, ¿ya? Sabemos que eso ocurre, y aún así aparecen resultados que están fuera de especificación o errores difíciles de rastrear. ¿Y por qué pasa eso, la verdad? No es por faltas de competencia, es por falta de conexión en la información. Un ejemplo real y que vivimos en los laboratorios, y ahí ustedes también coméntenme sus casos en el chat, que hemos visto que cada analista tiene su propia forma de registrar un resultado. Algunos utilizan Excel, otros utilizan papel, algunos toman fotografía en sus celulares por si acaso. Todos cumplen el procedimiento, pero cuando ocurre una desviación, alguien pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Cuesta encontrar esa respuesta. No es por falta de rigor, sino porque la información no está registrada. Y ahí es donde una buena práctica moderna debe ir más allá de la ejecución, debe transformar la rutina en un conocimiento operativo. Hoy podemos definir una buena práctica en tres dimensiones complementarias. Primero, trazable. Todo resultado debe tener un origen claro, un responsable identificado, un contexto, y esto implica un registro electrónico validado. Todo el control de la versión de los documentos y por supuesto también que la trazabilidad bidireccional entre la muestra y los métodos de los resultados. El segundo es inteligente, que permite aprender de los resultados, no solo almacenarlos, sino que analizar tendencia, identificar desviaciones recurrentes o optimizar también los reportes que nos permitan pasar de controlar a mejorar continuamente. Y el tercero, adaptable. El laboratorio actual hoy debe de responder rápido a una nueva exigencia regulatoria, por ejemplo, o a cambios de método o actualizaciones tecnológicas. Por eso, una buena práctica debe tener un mecanismo de gestión de cambios, de revisiones periódicas de todos los procedimientos. Y por supuesto que también actualizaciones continuas de las competencias del personal. Entonces, ¿qué define hoy una buena práctica? Hoy una buena práctica se define, no se mide la verdad por la antigüedad, ni por cuántas veces repetimos esta buena práctica, sino que se mide por su capacidad de adaptarse, de generar aprendizaje y de transformar datos en conocimiento útil. Cuando estas tres condiciones, trazabilidad, inteligencia y adaptabilidad se cumplen, el laboratorio deja de ser un centro de control y se convierte en un centro de conocimiento. Y esa es la base de los laboratorios modernos. En el siguiente bloque vamos a mirar esa evolución que hemos tenido desde los registros físicos hasta los laboratorios inteligentes del día de hoy. Cómo cambiaron nuestras herramientas, nuestros roles. Sobre todo eso vamos a hablar en nuestro próximo bloque, que es nuestra manera de entender la calidad. Mientras tanto, por favor, sigan dejando ahí sus mensajes, sus comentarios en el chat, los vamos a leer activamente. Bien, pasemos a nuestro bloque 2 entonces, que es esta línea de tiempo que vamos a vivir. Cuando pensamos en los laboratorios de control de calidad, solemos imaginarnos como espacios llenos de instrumentos, de precisión, de tecnología, pero lo cierto es que
Llegar hasta aquí ha sido un cambio bastante largo, lleno de evolución, de digitalización y por supuesto que de aprendizaje. Hoy los invito a recorrer junto a mí esta transformación desde la era del papel hasta la llegada de los LIMS. Y hoy, que la verdad es que hoy los LIMS son el núcleo de los laboratorios modernos. Entonces vamos a partir por la primera era, que es la era del papel. Bien. Todo comienza con una época completamente manual. Los analistas registran cada dato en libretas, hacían los cálculos de manera manual, a mano, y verificaban los resultados una y otra vez para poder evitar estos errores. Las balanzas, las buretas y también los espectrómetros analógicos eran las herramientas del día a día. No existían sistemas digitales ni tampoco ninguna automatización, pero sí una enorme dedicación y también una precisión humana. Cuando llega la era de los primeros instrumentos electrónicos, los laboratorios comenzaron a dar un gran salto. Aparecieron los cromatógrafos de gases, los primeros espectrómetros ahí con lectura digital, y aunque todavía se trabajaba en papel, empezaron a utilizarse las primeras hojas de cálculo que ayudaban muchísimo a la organización y que también podían procesar estos resultados. En los años 80 marcaron un cambio fundamental. Las computadoras personales llegaron a los laboratorios y también permitieron almacenar datos de una manera digital. Entonces, algunos laboratorios ya más avanzados incluso desarrollaban sus propios sistemas internos para gestionar estos resultados. Y al mismo tiempo comenzaron a fortalecer también sus regulaciones de calidad y como las buenas prácticas de laboratorio, de manufactura, o las conocidas como la GLP y la GMP. Yo creo que varios ahí en el chat se están sintiendo identificados. Por favor, díganos en qué etapa están ustedes actualmente, si se quedaron estancados en algún año. Por favor, sigan escribiéndonos ahí. Bueno, en la época de los 90 nació un nuevo concepto que es el LIMS, el Sistema de Gestión de Información de Laboratorio. Por primera vez todos estos laboratorios podían asignar código a las muestras, rastrear su recorrido, almacenar resultados, y generar reportes de manera digital. Estos primeros LIMS eran súper básicos, con pocas integraciones con instrumentos, pero representaban un gran paso, un paso gigantesco hacia la trazabilidad y la eficiencia. Con la expansión de las normas internacionales, especialmente con la CFR 21 parte 11 de la FDA, el enfoque cambió totalmente. Ya no bastaba solo con digitalizar los datos, había que garantizar la integridad, la trazabilidad y la autenticidad. Entonces los LIMS comenzaron a conectar directamente con los instrumentos de laboratorio, automatizar el flujo de trabajo completamente. Los tiempos de revisión y también de liberación de lotes se redujeron muchísimo, muchísimo. Llegamos entonces a la era de la nube. Los LIMS se vuelven más accesibles desde cualquier lugar, seguros, respaldados digitalmente, se integran con otros sistemas como los ERP, los MES, SAP. Los laboratorios empiezan a volverse prácticamente sin papel, con reportes automáticos y también análisis en tiempo real. Hoy vivimos la transformación digital total. Los LIMS se combinan con inteligencia artificial para detectar anomalías, para predecir resultados e incluso para optimizar los procesos. Entonces, la robótica automatiza tareas repetitivas y actualmente conectamos con instrumentos, conectamos con datos y sistemas en tiempo real. Todo bajo los principios de integridad de datos, de trazabilidad y de eficiencia. En resumen, pasamos de escribir todo a mano en un papel, en un cuaderno, en una libreta, a gestionar todo en un ecosistema digital. Esta evolución no solo cambia la forma en que trabajamos, sino que también la cultura del laboratorio. El control de calidad ya no solo es una función de verificación, hoy es un proceso estratégico, un proceso inteligente y totalmente integrado. Y ahora les quiero hacer una pregunta a todos.
¿sigue siendo suficiente una buena práctica manual en un mundo que opera digitalmente? Esa es la pregunta que abre nuestro siguiente bloque, donde vamos a comparar ambos enfoques, el manual y el digital, y descubrir cómo la digitalización no reemplaza la cultura de calidad, sino que la potencia. Aquí en nuestro bloque 3, pensemos en algunos escenarios conocidos, como por ejemplo, registros manuales de resultados, planificación por planillas compartidas, por WhatsApp, auditorías que se superan, sí, lo sabemos, se superan, pero con muchísimo esfuerzo y con muchísimo estrés. Entonces, todas son buenas prácticas, pero dependen de las personas, del tiempo y por supuesto que del papel. Cuando esas mismas prácticas se trasladan al entorno digital, la norma no cambia, pero la trazabilidad y el control se vuelven continuos, visibles y por supuesto que confiables. Y justamente ese fue el camino que escogió aquí nuestros invitados de Golden Omega. Un ejemplo real de cómo lo digital no reemplaza la disciplina, sino que la amplifica. Así que quiero darles la bienvenida ahí a Luis y Pamela, del equipo de Golden Omega, para que nos cuenten cómo vivieron este proceso de transformación y qué aprendizaje ustedes estuvieron. Pamela, Luis, este bloque es para ustedes. Gracias, Carolina. Bueno, primero que todo me quería presentar. Yo soy Luis Navarrete, subgerente de calidad de Golden Omega. Me agradezco la oportunidad que nos da de Compliance de participar en este webinar porque es un tema muy interesante y que yo he vivido en primera persona. Se me va a caer un poquito el carnet acá. Yo empecé a trabajar en laboratorios el año 1999, y he visto el desarrollo o cómo se ha ido transformando la industria de los laboratorios con el tiempo. Voy a devolver un poquito lo que comentaba Carolina, de cómo eran las primeras prácticas. Cuando yo comencé, por ejemplo, les voy a comentar que mi primer análisis por espectrofotometría se hizo por un espectrofotómetro que tenía el ajuste de la longitud de onda manual con filtros de Ohmio. Entonces uno tenía que ir a buscar, era como una circunferencia, un cristal de un color específico, que se colocaba en el equipo y uno manualmente generaba un autocero y medía. Y rescataba el dato, no desde el mismo equipo, pero era una transcripción manual, se generaba un cálculo manual y quedaba registrado en un papel que tener la seguridad de ese papel y de que haya existido un buen cálculo de por medio, estaba abierto a un sinnúmero de errores o de faltas con la normativa que hoy existe con la integridad de datos, que en esos años todavía no se hablaba de esto. De la misma manera me pasaba con cromatografía líquida, que también me tocó ocupar algún cromatógrafo líquido que está conectado a un integrador, que ese integrador de hecho yo le ajustaba la velocidad del papel para obtener una mejor resolución de los pics. Y también manejaba la atenuación, o sea, definíamos cuántos puntos por segundo iba imprimiendo la impresora el pic o la señal de cromatograma para ver qué tan definido lo quería o no. Entonces había una cantidad importante de imprecisiones para poder generar un dato analítico. Entonces, realmente la seguridad e integridad de datos en esos años estaba más tomada desde el punto de vista de la confianza del analista, del ejecutor del análisis, más allá de un aseguramiento de calidad propiamente tal. Bueno, y así fue como fue avanzando la industria, aparecieron otro tipo de equipamiento, equipos con unos software que manejaban los cromatógrafos, que también en ese tiempo para adoptar esa tecnología, si bien fue súper útil, porque en forma automática se podía manejar el tema, por ejemplo, en el HPLC, cargar un método, y este método ya tenía predefinido cuánto era el flujo, qué fase móvil iba a usar, qué canal, la longitud de onda del detector, por ejemplo. Pero a todos eran reacios a continuar más allá, pese que esos softwares ya venían con la habilidad de poder generar o ir cargando las diluciones que involucraban en los análisis y hacer el cálculo en forma automática para obtener el dato final de la muestra. Se seguía con la mala práctica de rescatar el área y calcular manual. O sea, eso era por un tema de un choque cultural que había en esos años. Y luego de eso, después de muchas capacitaciones, ya los laboratorios empezaron a adoptar este cálculo automático. Hoy en día, ya habiendo pasado todas esas brechas en la industria, ya llevo trabajando 9 años en Golden Omega, y hemos logrado tener un ecosistema de datos confiables,
tenemos distintas herramientas que van comunicándose en forma automática algunas, otras no tanto. Este mapa que ustedes tienen acá es un mapa conceptual con flujo de información. No es que estén todas estas herramientas ya integradas, que es parte de nuestros deseos a futuro, pero es de qué manera nosotros hemos logrado formar este ecosistema que va de la mano con el cumplimiento regulatorio que tanto comentó Carolina, que era la 21 CFR parte 11, que es parte del FDA, y nosotros como somos una empresa que exportamos nuestros productos a Estados Unidos, cumplimos con esa normativa. Y a la vez es parte de las mismas GNP que la 21 CFR entonces, ¿no? En definitiva, aquí ustedes ven varios sistemas. Uno es MyLIMS, que es el sistema que automatizó nuestro laboratorio de análisis químico. En este sistema se comunica directamente con AppSheet, que AppSheet es el que integra los formularios de donde nace nuestra trazabilidad, se puede decir, porque es donde nosotros bautizamos la muestra, con un código de barras único, y ya tiene el número de muestra, de dónde proviene, y eso luego llega al laboratorio, se ingresa y continúa su proceso de recepción, análisis y reporte. ¿Ya? En conjunto, MyLIMS rescata también los datos de los equipos directamente, que yo coloqué de ejemplo en Power, porque en Power es nuestro software que está en la nube, se puede decir, y maneja toda nuestra línea de cromatógrafos. Tenemos cromatógrafos de gases y cromatógrafos líquidos. Y el MyLIMS rescata directamente estos datos. MyLIMS tiene lo que les comentaba recién, el tema de las fórmulas de cada metodología analítica, las tiene incorporadas, por lo tanto, hace el cálculo de inmediato en forma automática, y también tiene cargadas nuestras especificaciones, por lo tanto, puede evaluar si el resultado es aceptable o no. Entonces, de alguna manera, va asegurando que el proceso es íntegro. ¿Ya? En el caso de SAP, tenemos un complemento de SAP que es SAP GBT, que en esta herramienta nosotros tenemos cargado toda la historia de los lotes, se puede decir, de cada lote fabril. Como somos una planta que fabricamos omega 3, concentrados de omega 3, todas las etapas de proceso están cargadas en este software, tanto qué productos usó, qué materia prima usó, qué día se hizo. Tiene toda la información con el día, la hora, los materiales utilizados. Y en el caso de una auditoría, por ejemplo, la típica pregunta de un auditor cuando nos visita, lo primero que pide, dice, dígame cuál es el listado de productos de los últimos 2 años, y desde ahí tomo un lote al azar. Entonces yo con ese lote al azar ingreso al SAP GBT, ingreso el lote, me entrega la trazabilidad hacia adelante y hacia atrás, puedo obtener cualquier número del lote específico que el auditor quiera ver, yo lo ingreso en MyLIMS y me va a entregar la trazabilidad analítica inmediata de ese lote. Entonces es una gran ayuda tener estos sistemas complementarios que digo, que a lo mejor no se comunican en forma automática, pero sí es una gran ayuda para auditoría. O sea, lo ideal, el paso siguiente sería que se pudieran integrar y poder manejar de una forma automática sin intervención humana, pero vamos por ese camino. Y el otro que tenemos súper bien, nuestro repositorio documental, que es OpenText, que es donde tenemos todo el manejo de nuestros procedimientos y registros, y que también cumple con toda la normativa de seguridad e integridad de datos, tiene el tema de los flujos de firmas, tiene el tema de verificación de documentos, da las alertas de vencimiento, de revisión de documentos, de procedimientos. O sea, también es una buena herramienta para manejar todas las auditorías y a la vez poder entregar una historia completa de cada lote que nosotros fabricamos. Entonces, este hilo digital confiable, y lo coloqué, que conecta el laboratorio, la evidencia regulatoria y la decisión ejecutiva, preparando el camino para agentes de IA. Porque lo que se viene hoy en día es la inteligencia artificial. Y de alguna manera, por ejemplo, nosotros ya estamos como pensando en un proyecto a futuro, pero que yo creo que es más a corto plazo, es poder integrar toda esta herramienta y generar alguna lógica, alguna inteligencia dentro del mismo proceso, porque hoy en día, si bien es cierto, MyLIMS entrega un reporte en tiempo real de los resultados analíticos para que producción tome una decisión. Hay un jefe de turno o hay un operador que ve el dato y en base al dato toma una decisión para continuar con las distintas etapas unitarias de nuestros procesos, ¿ya?
Y eso nosotros pudiéramos de alguna manera con inteligencia artificial más adelante entregarle este conocimiento a la inteligencia artificial y a través de nuestro sistema de control pudiese manipular los parámetros operacionales de nuestros procesos, podríamos ya estar hablando de la última etapa que tú mostraste en tu línea de tiempo, Carolina, pero vamos por ese camino. Bueno, yo hablé un poco de cómo estaba organizado el tema del ecosistema de datos confiable en nuestra empresa y en el caso de cómo se implementó en nuestra planta, específicamente MyLIMS, me gustaría dejar con usted a Pamela Espinosa, porque fue nuestra gerente de proyecto y quien dirigió este trabajo. Espinosa, jefe de control de calidad acá en Golden Omega. Bueno, como dice Luis, estuve a cargo del proyecto porque, bueno, Luis fue quien gestionó todo lo que fue la compra del software de MyLinks, fue la mente creativa, pero después me pasó el software y me dijo, Timo, que toma, hazte cargo e implementa este sistema. Así que, pero... sí, bueno, yo llevo 15 años acá en Golden Omega, así que justamente como la línea de tiempo que mencionó Carolina, yo también he pasado por todas esas etapas. O sea, acá en Golden Omega nosotros iniciamos justamente con los cuadernos analíticos, pasamos por las hojas de registros, luego por planillas Excel, bases de datos, hasta lo que tenemos hoy en día, que lo está mostrando Luis justamente, de tener MyLIMS, que es un software que trabaja netamente en laboratorio, pero que nosotros de cierta forma logramos unificarlo con distintas etapas, no solamente para el laboratorio, sino que para distintas etapas del proceso en sí, y integrarlo con otras herramientas tecnológicas. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque como pueden ver en esta presentación, nosotros, como la mayoría de los LIMS, siempre se enfocan como en lo que es el laboratorio. O sea, que uno recibe una muestra y el LIMS permite como recibir la muestra y saber cuáles son los parámetros analíticos que yo tengo que seguir en mi camino. Pero nosotros lo que logramos hacer es que fue integrar desde que la materia prima llega a la empresa, hacer un control de recepción, poder hacer verificar la cadena de suministro de nuestros materiales. Entonces, las inspectoras de proceso que nosotros tenemos acá en planta, ellas reciben el material, ya pueden hacer como una creación previa de este material y hacer un chequeo de todo lo que es la documentación, los certificados analíticos del material, el estado del material, y todo eso tiene que tener un cumplimiento. Y en el caso de que todos esos parámetros cumplan, ahí recién la muestra, pues, repitiéndolo, el estado cumple o está aprobada para recién pasar el ingreso al laboratorio. Y todo esto queda dentro del mismo reporte analítico. Entonces, se puede crear incluso hasta el reporte con esta especie de checklist de cadena de suministro, más los resultados analíticos que tiene el laboratorio, y todo eso sale todo incluido en el checklist de verificación. E incluso todos estos certificados que yo les mencionaba, guía de despacho, registro de origen, el certificado analítico del proveedor, se pueden adjuntar en MyLIMS. Entonces yo ya no tengo que tener carpetas por cada materia prima que estoy recibiendo en el laboratorio. O sea, yo basta que tenga mi tipo de muestra creada en MyLIMS y puedo ahora ir y descargar todos los archivos que necesito para presentar una auditoría. Entonces, en realidad que es una herramienta mucho más útil, mucho más fácil para presentar. De la misma manera, las distintas áreas que estuvieron involucradas en esto también pueden estar verificando cuál es el estado del material. O sea, ya no hay que ir hacia donde el analista y preguntar en qué estado está, si no sé, por ejemplo, si es que algún camión ya está liberado, si es que lo pueden descargar o no. No, porque en realidad ahora tenemos pantallas de operaciones en las que uno puede buscar la muestra y ver en qué estado está, si ya está liberada, si es que en qué parámetros les falta por analizar, o cómo es el camino, o cómo están los resultados de la muestra para saber si hay que hacer alguna contramuestra o si hay que continuar alguna etapa del proceso posterior. ¿Ya? Y bueno, y otra de las herramientas que mencionaba también Luis que nosotros utilizamos es, por ejemplo, Power BI,
que también está integrado dentro de MyLIMS, que nos permite también a nosotros es crear distintos dashboards o pantallas de visualización para obtener estadísticas o KPI para verificar la eficiencia también que tiene el laboratorio. Nosotros podemos hacer un seguimiento preventivo también para el laboratorio para evitar o para verificar que no, o hacer seguimiento a no conformidades que tenga el laboratorio, o también para justamente ver cuántos son los tiempos analíticos que están involucrados en distintas etapas de proceso, o cuántas muestras estoy recibiendo en un turno, o sea, es que hay un turno que tiene más muestras que otro, ver qué es lo que está pasando. Entonces, todo este tipo de pantallas de operaciones nosotros las podemos crear a través de Power BI y nos permite también una ayuda para poder ir chequeando cómo está el funcionamiento del laboratorio y poder hacer una mejora continua siempre en el funcionamiento y entregar un mejor servicio a nuestro cliente, que en nuestro caso es el área de producción. Bien, gracias Luis y gracias Pamela por toda esa continuidad que nos presentaron. La verdad es que yo estoy desde el inicio con Luis, creo que partimos las conversaciones juntos de MyLIMS, así que me enorgullece y siento que ha sido un cambio súper grande para ustedes. Pero la verdad es que ahora me gustaría que ustedes nos contaran un poquito más, que profundicemos un poco más en esa experiencia para entender cómo fue este cambio que los llevó hacia este punto. Pame, antes de digitalizarse ustedes, ¿cuáles eran los principales desafíos del trabajo manual dentro del laboratorio? Yo creo que justamente el hecho de trabajar con los registros, nosotros utilizábamos muchos registros analíticos. Entonces, igual era difícil presentarnos como en la auditoría, porque teníamos que tener carpetas por cada producto. Entonces, involucra mucho tiempo de revisión, porque tenemos que estar revisando cada documento, si se llega a extraviar alguna hoja, ya se pierde la cadena de custodia, hay que confiar también en que toda la información esté escrita, en que la letra también del analista sea legible. ¿Verdad? Que es un tema que siempre pasa. Entonces, yo creo que son temas que nos iban como sumando más tiempo en el momento de presentarnos como en auditoría o que involucran más horas hombres al momento de poder dar una liberación hacia un producto al mercado. Perfecto, sí, la verdad es que eso es mucho lo que escuchamos frecuentemente en los laboratorios con los que estamos conversando y estamos trabajando hoy. Gracias, Pamela. Y Luis, ¿cómo fue el proceso de migrar a un sistema digital? ¿Qué fue qué fue lo más desafiante en esta transición de la tecnología o el cambio cultural dentro del equipo? ¿Cuál fue más desafiante? Mira, lo más desafiante, mira, al principio es que nosotros como somos una industria fabril, el laboratorio como tal no es lo que genera utilidad dentro del negocio, mirándolo desde el punto de vista un poco burdo, pero siempre es producción quien produce, quien genera la meta. Entonces, de alguna manera teníamos que hacer atractivo montar este sistema como un beneficio para producción. Entonces, ¿qué fue lo que costó, fue más desafiante? Mostrar la producción de que esto iba a ser una ayuda para él, que el resultado final justamente era poder entregar estos dashboards que hablaba Pamela o esta data integrada para tomar decisiones en el tiempo real o generar estos análisis de tendencia por cada proceso, ¿ya? Entonces, una vez que logramos tener esta reunión con nuestros colegas de las otras áreas y poder ver que era un verdadero beneficio implementarlo, luego vino la segunda etapa, que era la etapa de diseño y limpieza de procesos, se puede decir. Entonces, teníamos que verificar cómo eran los procesos de comunicación desde producción hacia calidad o de calidad hacia producción, cosa de que se pudiera estandarizar un buen trabajo y que justamente cumpliera con nuestro procedimiento, con el
y con el marco regulatorio que debían cubrir. Entonces, una vez que ya llegamos y limpiamos el proceso, las limpiezas, todo eso, vino la siguiente etapa, que es la implementación técnica. En esa implementación técnica participó personal multidisciplinario, se puede decir, personas de informática, obviamente tal, personas de calidad, personas de producción, personas que tenían que ver con los muestreos, que era el personal de inspectores de calidad, para poder generar los flujos de trabajo que iban a quedar cargados en el sistema, ¿ya? Dentro de eso era poder, algo que se ve simple, pero no tanto, es poder identificar dentro de la planta todos los puntos de muestreo, por ejemplo, que tenían que quedar bien identificados, tener un código único, cosa de cuando tomaran la muestra con la aplicación ArcChip que yo les mencioné al principio, que estudiaran el código, le generara inmediatamente el registro de muestreo que provenía desde esa etapa del proceso, desde ese estanque, y la muestra pudiera ingresar al laboratorio. Entonces, toda esa parte que era la implementación técnica fue como un desafío importante porque teníamos que ponernos todos de acuerdo. ¿Sí? Okay. Luego viene la fase de pilotaje. Una vez que ya estuvo armado el sistema, empezamos a pilotear. Tenemos varias etapas unitarias de procesos nosotros para llegar a nuestro producto terminado. Por lo tanto, empezamos haciendo seguimiento o implementando el sistema de reporte automático con Mailgun, una etapa específica, por un periodo de tiempo para verificar cómo funcionaba el sistema y si efectivamente entregábamos los datos correspondientes y en el tiempo que decíamos que lo íbamos a entregar. Durante ese tiempo, como era una marcha blanca, estuvimos trabajando con ambos sistemas, el sistema en papel y el sistema Mailgun. Y fue súper bueno porque en ese momento nuestro cliente principal, producción, se dio cuenta que obtenía el dato en forma automática desde el sistema y que era mucho más rápido que estar esperando un reporte revisado, verificado, firmado por un jefe de turno de laboratorio. Sí. Entonces, eso como se pasaron del odio al amor, ¿cierto? Claro, del odio al amor. Y el último desafío que fue más grande fue el cambio cultural. Como toda nueva herramienta informática y sobre todo que viene a automatizar algo, el primer mensaje o las primeras preguntas eran: van a colocar esto y me van a reemplazar, que va a facilitar la tarea de no sé quién, entonces yo ya no voy a ser necesario. Fue de hecho, una de las preguntas que tuvieron los supervisores del laboratorio, porque veían que el sistema revisaba el dato en forma automática y ya no tenían que ellos entrar a verificar un cálculo. Pero eso fue como temores que no son tan reales, porque significa que las horas que ellos consumían en esa hora, invierten estas horas en otras cosas que también ayudan dentro de la organización. O sea, no ha sido un reemplazo de. Así que en ese sentido han sido, como te podría mencionar cuáles han sido el mayor desafío de poder integrar la aplicación. Buenísimo, gracias. Gracias por eso, Luis. Y siguiendo con esa misma línea, ¿ustedes cuáles dirían a ambos, Pamela, Luis? Pueden responder cada uno, como quieran. ¿Cuáles son hoy las buenas prácticas que ustedes aplican en el laboratorio de manera digital? Pamela. Sí, a ver, bueno, yo creo que dentro de las buenas prácticas es que se eliminó el tema de que ya no se hacen los cálculos manuales, o sea, toda esta transcripción manual, los cálculos que teníamos que hacer a través de planillas, donde corríamos riesgo de que las fórmulas se modificaran, se borraran o que escribieran un número mal y ya modificaba todo el dato. Todo eso ya se elimina en realidad al trabajar con un sistema que ya tiene integrados los datos y que además, como está enlazado con Empower, en el caso de nosotros, rescata el dato directamente desde el mismo software de los cromatógrafos. Entonces ya no hay una transcripción desde los analistas, entonces hay una reducción de tiempo, hay una reducción de errores. Entonces, yo creo que es parte de las buenas prácticas que tiene el laboratorio, que se gana en el momento. O sea, en el momento que uno ya adquiere este sistema, eso es una ganancia. Buenísimo. Luis, ¿quieres comentar algo?
Sí, o sea, desde el punto de vista de aseguramiento de calidad, es súper importante porque nosotros, el sistema queda previamente diseñado para cumplir las buenas prácticas. Entonces, como les decía, al tener esto implementado se vuelve como un aliado del aseguramiento. Cada cosa que está ocurriendo ya está cumpliendo la estrategia de control de cada paso del proceso. Entonces, eso a nosotros nos ayuda porque, como les decía, nos quita horas de supervisión en la tarea. Sí, por supuesto, y se nota muchísimo que hay un trabajo súper arduo detrás de toda esta madurez digital que ustedes ya han logrado. Y para cerrar este bloque de preguntas, también dirigida para ambos, por favor, si tuvieran que dar un consejo, que yo creo que ahí reflejo la pregunta de varios ahí en el chat, eh, si tuvieran que dar un consejo a un laboratorio o a un laboratorio que está recién iniciando este camino hacia lo digital, ¿cuál sería? Mira, desde el punto de vista que la digitalización hoy en día es como una optimización de algo, ¿ya? Y para optimizarlo, lo primero que tenemos que hacer es tener algo súper bien ordenado de antes. Entonces, nuestros procesos, el diseño del proceso, de las tareas que ejecutan en sus laboratorios, tiene que estar muy, muy bien definida. No saco nada hoy en día con comprar un software, diciéndolo así, simplemente voy a dar un link, se lo voy a pasar a un jefe de laboratorio y le digo implementa lo que tienes sin haber hecho una revisión antes de que lo que están haciendo está bien, o está cumpliendo la parte regulatoria, o está asegurando de alguna manera los datos analíticos. Porque a todos los que estamos acá, los que trabajamos en control de calidad, sabemos de que el mayor activo de los laboratorios es la confiabilidad de los datos que entregamos. Entonces, tenemos que de alguna manera ver que nuestros procesos van a entregar esa confianza y luego eso, llevarlo a una digitalización para poder asegurar de que siempre va a ser así. Además de eso, hay que formar un equipo multidisciplinario, como lo conversábamos antes. O sea, yo le decía, lo tiraba como un chiste de que, claro, Luis trajo un sobre y me dijo, Pamela, implementalo, pero no fue algo que lo hice sola. O sea, yo no puedo decir así como que me pasaron MyLims y yo lo integré o yo lo creé, no. Tuve un equipo que estuvo trabajando conmigo, trabajamos con varias ideas y la íbamos presentando también a las áreas que iban a estar involucradas en este trabajo. O sea, esto no fue solamente algo para el laboratorio. Nosotros sabíamos que íbamos a trabajar en conjunto con el área de informática, con el área de producción, que en realidad iba a ser nuestro cliente, con el área de investigación y desarrollo, por ejemplo, que de repente también iba a tener algunas solicitudes. Entonces, tratamos de ir involucrándolos en la parte de la implementación, cosa de saber cuáles iban a ser sus necesidades para que en el momento de que empezamos a hacer la creación de todos los tipos de muestras, de todos los análisis, ya estuviera la base de lo que iban a ser las necesidades de las distintas áreas. Entonces, no podemos partir solamente de la necesidad del laboratorio. También tiene que ser de la necesidad de nuestros clientes o de a quien nosotros vamos a prestar el servicio. Gracias, gracias Luis y Pamela. La verdad es que muchas gracias por compartir su experiencia. Sabemos que tienen muchísimas, así que su historia refleja muchísimo que cada vez vemos más en los laboratorios de Latinoamérica, que la digitalización no solo es una meta, ya es un camino que se transforma y que transforma la forma de trabajar, entonces de analizar y también, por supuesto, de tomar decisiones. Así que muchísimas gracias por compartirnos. Sé que tienen muchas más y que los vamos a invitar en un próximo webinar, de seguro. Gracias. Y bueno, pasemos a nuestro cuarto bloque. Aquí, bueno, ya hemos hablado de cómo las buenas prácticas evolucionan, de cómo pasamos del papel hacia los sistemas digitales, de cómo la cultura de calidad hoy se apoya en la información, pero lo que está ocurriendo ahora es que los laboratorios de control de calidad van más allá de la digitalización. Estamos entrando en la era de la inteligencia operativa. Hoy los laboratorios que realmente marcan la diferencia no son los que necesariamente los que más tecnología tienen.
¿ya? Sino que los que logran que toda esa tecnología trabaje integrada, con datos consistentes y procesos, por supuesto, que automatizados. Y ahí es donde entra este juego que es el corazón digital del laboratorio moderno, que es el sistema LIMS. Entonces, un LIMS no es simplemente un software para registrar resultados, es una plataforma que conecta equipos, métodos, análisis y, por supuesto, también resultados dentro de un mismo flujo de trabajo. Entonces, vamos a revisar 4 pilares que definen este nuevo modelo de operación inteligente dentro de los laboratorios. ¿Les parece? Entonces pasemos por el primero, que sería los procesos integrados y ahí automatizados. Los laboratorios que son tradicionales, los laboratorios tradicionales actuales, la información viaja en planillas, en correo o carpetas. Creo que varios se sienten identificados ahí en el chat. Cada analista genera sus propios registros y los jefes de laboratorio consolidan todo eso al final. Yo creo que ahí se siente también muy identificada Pamela antes de pasar a la digitalización, ¿cierto? Pero eso en un entorno digital, esto cambia por completo. Con un LIMS los procesos se integran, el flujo entre el equipo, los métodos y los resultados están en un continuo avance. La lectura de los instrumentos se transfieren automáticamente, también como ahí comentaba Luis y Pamela. Las especificaciones se cargan de una manera centralizada y cada paso queda documentado sin la necesidad de duplicar información. Esa integración no solo ahorra tiempo, sino que también elimina una principal fuente de error que es la transcripción manual. En pocas palabras, el laboratorio deja de operar por tareas resueltas y comienza a funcionar como un ecosistema coordinado, completo. Y el segundo pilar, que es la transformación total, algo que muchos laboratorios buscan pero pocos logran sin un sistema estructurado. Entonces, con un LIMS, cada dato está conectado desde el ingreso de la muestra hasta la emisión del informe final. Podemos saber quién tomó la muestra, cuándo, con qué equipo, bajo qué condiciones y en qué momento se liberó incluso ese resultado o ese lote de producto. Esa visibilidad elimina estos puntos ciegos del proceso. Entonces, cuando surge una desviación, ya no hay que revisar montones y montones de carpetas ni buscar el responsable. El sistema muestra todo el historial de una forma automática. Y en las auditorías o en las inspecciones también, este tipo de trazabilidad hace una enorme diferencia, porque los datos están listos, están estructurados, están respaldados digitalmente sin depender de archivos físicos, de planillas de Excel, de planillas dispersas. Bien, entonces, es la diferencia entre tener los datos disponibles y tener los datos integrados. El tercer punto tiene que ver con la integridad y con la consistencia de los datos, una de las mayores preocupaciones en los laboratorios modernos. Porque no basta con registrar información, hoy la clave está en garantizar que el dato sea confiable, sea verificable y que por supuesto sea trazable. Un LIMS aplica automáticamente controles de validación, asegura que los resultados sean coherentes, coherentes con los métodos, por supuesto, y evitar manipulaciones o errores de carga. Además, también mantiene un historial completo de cada cambio o de corrección realizada con el usuario, con la fecha, con el motivo. Todo pasa y todo queda registrado. Esto significa que cada registro está listo, cada auditoría y que cada auditoría está lista en cualquier momento. Entonces, no hay una necesidad de construir el proceso ya en último minuto, de correr por esa auditoría 2 semanas antes, ni depender de la memoria del equipo, sino que tener los datos ahí consistentemente es lo que permite tomar decisiones seguras, reducir las incertidumbres operativas y, por supuesto, también porque un laboratorio puede tener miles de resultados, pero solo aquellos que son confiables generan un valor real. Y el último punto, ahí me van diciendo cuál es
cuáles son los comentarios ahí en el chat. Nuestro último punto, que es, ¿qué es el resultado natural que de todo lo anterior, de todo lo que hemos conversado? Menos retrabajo, más eficiencia. Cuando los procesos están integrados, los datos son confiables, la trazabilidad es total, desaparecen mucho los cuellos de botella que antes se veían inevitablemente dentro del proceso. Los errores de digitalización, los reportes duplicados, los análisis repetidos por falta de información entre las áreas o los tiempos muertos en cada una de las etapas. Todo eso se traduce en eficiencia, menos horas administrativas, más tiempo analítico, y eso permite también que los equipos se enfoquen en lo que realmente agrega valor a la operación, que es el análisis, la interpretación de los resultados y la mejora continua del laboratorio. Entonces, en definitiva, el laboratorio no solo trabaja más rápido, sino que trabaja mejor y con más control y, por supuesto, menos esfuerzo. Cuando juntamos estos 4 elementos, los procesos integrados, la trazabilidad total, los datos confiables y la eficiencia operativa, aparece un nuevo tipo de laboratorio, el laboratorio inteligente. Un laboratorio que no solo registra lo que pasa, sino que aprende de lo que pasa, que no solo reacciona ante desvíos, sino que se anticipa a estos desvíos. Y eso es lo que diferencia a las organizaciones que están evolucionando hoy. No se trata de tener más tecnología, sino que de usar la tecnología adecuada para poder transformar la forma en que se gestiona la calidad. Un sistema LIMS es justamente esa base. La infraestructura digital que permite que los datos trabajen a favor del laboratorio, que se conecten las áreas, que se conecten los equipos y por supuesto que también se conecten las personas y que se convierta la información en conocimiento operativo. En resumen, una buena práctica no solo registra, sino que conecta, valida y por supuesto que también se aprende del dato. Ese es el laboratorio del presente. Y bueno, Golden Omega es un ejemplo muy claro de eso, porque ellos pasaron de tener reportes semanales a contar con indicadores automatizados en tiempo real. Hoy anticipan desviaciones antes de que afecten sus resultados, toman decisiones basadas en evidencia y por supuesto que mejoran la eficiencia de una manera continua. Ese es el laboratorio del presente, uno que no reacciona ante los problemas, sino que los prevé. Hoy las buenas prácticas no es solo registrar, sino que aprender de lo que estamos haciendo. Ese aprendizaje continuo es la base para construir un laboratorio del futuro. Ya estamos cerrando nuestro webinar, pero hay una pregunta que yo creo que va súper dirigida para ustedes, Luis, Pamela. Ahí Rodrigo nos consultó si pueden contar su experiencia con la fiscalización de ICPCHI y dice que en específico con el sistema de gestión de calidad en su laboratorio. No sé si... Disculpa, nos pregunta por la fiscalización del ISP. Sí, ISPCHI. Ah, sí, nosotros no estamos siendo vigilados o fiscalizados por el Instituto de Salud Pública, porque dentro de Chile nuestra materia prima o lo que nosotros fabricamos está catalogado como suplemento alimenticio, ¿ya? En Europa y en Estados Unidos se le dice nutracéutico. Y como el producto proviene desde una materia prima que es desde la pesca, en Chile sanitariamente nos regula Cernapesca. Gracias, Luis. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo, Pamela? ¿Ah? No. Sabemos que hay muchas preguntas acerca de MyLIMS. Estamos justo en el tiempo, pero las vamos a contestar todas unas a uno. Nos vamos a conectar con ustedes para que incluso podamos tener una reunión internamente y poder resolver todas las dudas que ustedes puedan tener. Pero si yo pudiese dejarles un mensaje, la verdad, para finalizar este webinar, sería que las buenas prácticas van a seguir existiendo, pero su fuerza no está en mantenerse iguales, sino que cómo se transforman en el tiempo. Cada registro, cada dato, cada evolución cuenta una historia, ¿ya?
la diferencia entre quienes pueden leer esta historia es en tiempo real, ¿cierto? Y ese es el fondo y es el propósito de los laboratorios inteligentes. No se trata de que solo digitalizar procesos, sino que de digitalizar la inteligencia y qué hay detrás de ellos. Antes de despedirnos, porque les quiero agradecer por haberse quedado hasta ahora, queremos entregarles los 2 regalos que habíamos mencionado al inicio de este webinar. Y el primero es que vamos a tener un ebook exclusivo desarrollado por nuestro equipo de especialistas en MyLIMS, donde encontrarán los principales puntos claves para poder lograr un laboratorio de calidad. Este material fue preparado con mucho cuidado, con mucho cariño, para que ustedes puedan explorarlo con mucha calma, reflexionar sobre la realidad de su laboratorio y, por supuesto, también descubrir oportunidades para mejorar. Ya al final de este ebook, no sé si puedes bajar, Sio, encontrarán un ejercicio práctico de autoevaluación con 7 preguntas que les va a permitir identificar en qué nivel de digitalización se encuentra su laboratorio hoy. Además, también va a incluir una interpretación de estos resultados que les va a ayudar a visualizar los próximos pasos para poder avanzar en una gestión moderna y, por supuesto, que integrada y eficiente. Y el segundo regalo que queremos ofrecerle a todos ustedes es un diagnóstico gratuito para sus laboratorios. Solo deben registrarse acá en este QR que estamos presentando en la pantalla. Este diagnóstico les va a permitir evaluar su nivel de madurez digital y conocer qué acciones pueden tomar para poder dar este gran salto hacia la transformación digital, para poder optimizar sus procesos, fortalecer también las buenas prácticas. Entonces queremos invitarlos también a que utilicen estos recursos, que nos contacten, que conversemos, podemos ahí hacer unas demostraciones para ustedes también. Pueden acompañarnos en nuestras redes sociales. Tenemos ahí un grupo de WhatsApp que está constantemente ahí haciendo preguntas, así que pueden ingresar también en nuestro grupo que estamos constantemente conversando, donde podrán ir compartiendo los aprendizajes y la experiencia. Y bueno, Luis, Pamela, en nombre de Confines, yo quiero agradecerles por acompañarnos hoy, agradecerles por estar con nosotros, por haber accedido a participar de este webinar, por haber contado toda su experiencia, que sabemos que es mucha que no alcanzó en todo este webinar, pero por acompañarnos hoy y estar presente. Así que muchísimas gracias. Luis, Pamela, no sé si quieren decir algunas palabras para el cierre. No, muchas gracias, Carolina. Igual, nosotros encantados de compartir y de poder participar en una actividad como esta con la industria en general. Así que estamos muy agradecidos también de ustedes. Sí, bueno, muchas gracias también por la invitación y por darnos este espacio para compartir también nuestra experiencia. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias por estar presente, por quedarse hasta el final de este webinar, por compartir de esta conversación que tuvimos con Golden. Y bueno, sigamos impulsando el futuro de la calidad en los laboratorios. Muchas gracias a todos. Gracias también al equipo interno que pudo hacer posible este webinar. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.